Respetables estudiantes, bienvenidos al curso de Derecho Procesal Penal 1, su servidor, el licenciado José Enrique Quintana García, semana 4. El tema del día de hoy, actividad procesal. El objetivo de la clase, que el estudiante tenga la capacidad de conocer y distinguir la actividad procesal en el derecho procesal penal. Como ustedes se darán cuenta, la actividad procesal en el proceso penal es el quehacer tribunalicio que se da y se desarrolla dentro del proceso por los actores. Al hablar de los actores, son el personal que interviene o sujetos procesales que intervienen dentro del proceso. Es así como la actividad procesal, las personas que suelen calificarse como sujetos del proceso, quizás no con toda la propiedad, se desenvuelven dentro del mismo, una actividad cuya importancia de influencia recíproca es cuestión de política legislativa. Al hablar de política legislativa, estamos hablando que los entes o sujetos procesales van a hacer lo que la ley les permite, lo que legislativamente está sustentado en nuestras leyes constitucionales, ordinarias o de cualquier otra índole. Es así como, al permitirme explicarles lo que se relaciona al quehacer en los tribunales dentro del proceso penal, vamos a dirigirnos especialmente al Código Procesal Penal, que considero hasta además mencionar en lo que se refiere a que cada quien de ustedes, estimados estudiantes, deben tener a la mano sus leyes respectivas a efecto de comprender de una mejor manera la clase. Es así como vamos a hablar especialmente de lo que regula el artículo 142 del título tercero, la actividad procesal del Código Procesal Penal. El idioma. En el proceso penal guatemalteco, el idioma, o sea, los actos procesales, serán cumplidos en idioma español. Es nuestro idioma oficial en Guatemala para todas nuestras actividades procesales, que es nuestro tema. Cuando una persona se exprese con dificultad con sus idiomas, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar. La exposición de personas que ignoren el idioma español sucede en un caso concreto que en el proceso actúe ya sea un sujeto como procesado o bien como agraviado, y su idioma no sea el español, no es motivo para que la diligencia se vaya a suspender. Los tribunales tienen la obligación de contar con un traductor de idiomas, como también con intérpretes. Dije un traductores, ¿verdad? Varios, no solo uno. Traductores como intérpretes. En el caso concreto que les decía, de una persona que no sea del país y que su idioma sea diferente al nuestro, se le dará la oportunidad, si no sabe hablar el idioma,
oficial de nuestro país para que se exprese con su idioma correspondiente, para lo cual intervendrá un traductor que hará ver al juzgador, o sea, al señor juez, quien es el que dirige la audiencia, lo manifestado por este, a efecto de no violarle ninguno de las garantías, tanto constitucionales como procesales que regulan nuestras leyes. Igual forma se procederá cuando una persona, en un caso concreto, no pueda expresarse como todos sabemos que Guatemala es multicultural, multilingüe. Aquí hay varios idiomas que son propios de determinadas regiones, y aunque ahora en la mayoría también hablan el español, pero si hubiera una persona que no pudiera expresarse en el idioma español, sino solo hablara el idioma de su región, como ocurre especialmente en algunos lugares del occidente del país, está en la obligación del tribunal de proveerse de un intérprete para la misma situación ya dicha con el extranjero, ¿verdad? Este sería con un connacional, igual sería con un extranjero y un nacional que no sepa hablar el idioma español. ¿Qué pasaría en un caso concreto si se tratara de un sordomudo, ya sea, repito, como agraviado o bien como procesado? Entonces también el tribunal tendría la obligación de que intervenga un intérprete, porque esta persona se puede expresar ya sea con mímicas, que son señas, ¿verdad?, gestos, o de la manera que él lo pudiera hacer, y el intérprete le va a comunicar al juzgador lo que él esté expresando, y de igual forma se le hará ver a la persona lo que se está tratando en el tribunal para no violarle ningún derecho como lo establece la ley respectiva. A eso se refiere el artículo 142. Pero si traemos a colación para concatenar el artículo 10 y artículo 11 de la ley del organismo judicial, o sea, la LOJ, ahí les puse la LOJ, que es ley del organismo judicial. El artículo 10 nos establece la interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. O sea que no podemos cambiar a nuestro gusto, interpretando la ley como mejor nos convenga. Sencillamente tenemos que hacerlo como lo manda el artículo 10. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Porque al decir que la ley tiene espíritu, claro, el legislador plasmó esa ley inspirado en algo, y ese es el espíritu de la ley, lo cual lo podemos establecer en las iniciativas de ley. ¿Cuál fue el espíritu de esa ley? ¿Cuál fue el motivo especial para crear esa norma? Y en caso de duda, pues se puede consultar la finalidad y el espíritu de la ley para no salirnos del contexto claro y preciso
que la ley establece. También ese mismo artículo 10 establece que a la historia fidedigna de su institución puede investigarse esas situaciones, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, también al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Sí, tiene que ser justa, ecuánime y no de conformidad a como mejor nos parezca. Porque si así fuera, cada quien le diera la interpretación a la ley que mejor nos conviene, pero no. Tenemos que basarnos a este artículo. ¿Por qué saco a colación este artículo? Porque es necesario que lo interpretemos y tiene relación con el artículo 11, que es exclusivo al artículo 143 del Código de la Constitución de la República de Guatemala, el artículo 143 de la Constitución de la República de Guatemala, que nos establece que el idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Pero en la actualidad yo les hablé de idiomas de nuestras regiones porque en la actualidad se toman como idiomas, ¿verdad? Estas lenguas, las cuales forman parte del patrimonio cultural de la nación, pero nuestro idioma nacional oficial es el español, artículo 143 de la Constitución de la República. Pero concaténenlo también con el artículo 11 de la ley del organismo judicial, que dice idioma oficial o idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la excepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una ley es clara, precisa, no hay necesidad de buscar en el diccionario para darle otra interpretación. Yo creo que nosotros somos entendibles con nuestro propio idioma y si hubieran dudas, pues nos vamos al diccionario o al espíritu directo de la ley. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Si se tratara de una palabra que se usa en determinada región, vamos a estar a lo que en la región es entendible por esa palabra. Pero por lo regular, en lo que es la ley, son bastante cuidadosos, siempre tratan de que no haya ambigüedades, que no hayan confusiones y la ley es clara. Tiene cierta, la interpretación que le debemos que dar es la necesaria y precisa a efecto de que haya una administración de justicia pronta y cumplida. Ahora vamos a hablar del artículo 144 que nos establece sobre el lugar. Se refiere al lugar que los jueces controlan, la investigación. Actuarán en su propia sede. El lugar donde los jueces controlan la investigación es en su propia sede, pero esto, sin embargo, no prohíbe, o sea que faculta a los jueces o al tribunal que pueden trasladarse para la práctica de aquellas diligencias que requieran su presencia en cualquier lugar de su jurisdicción. ¿Qué significa? Que a pesar de que el control de la investigación la deben que llevar los honorables jueces, desde su sede también pueden trasladarse
al lugar que estimen conveniente para llevar el control de la investigación. Y se recuerdan que los jueces controlan la investigación. ¿Serán que los señores jueces son los que investigan? No, ¿verdad? Los jueces son contralores de la investigación. ¿Y quién es el que investiga? El Ministerio Público. Pero como el Ministerio Público, para llevar a cabo algunas diligencias pertinentes y necesarias dentro del proceso, estamos hablando del tema de la actividad procesal, necesitan de que el juez contralor les autorice algunas diligencias. Entonces acuden ante el juez. Y si el juez lo estima conveniente, también puede trasladarse al lugar de la investigación. Igual sucede ya en un tribunal. El debate lo pueden llevar a cabo en la sede del tribunal. La sede del tribunal, por lo regular, es la sala de audiencias que tiene el tribunal para llevar a cabo esa clase de diligencias, como es un debate oral y público en el juicio. Pero también tienen la facultad de poderse trasladar al lugar que estimen conveniente a realizarlo. No se lo prohíbe, siempre y cuando tal vez se dieron cuenta ustedes lo que dice aquí, que requieren su presencia en cualquier lugar de su jurisdicción. Y hablábamos en la clase anterior sobre la competencia y la jurisdicción, o al revés, la jurisdicción y competencia. Y sabemos que la jurisdicción la tienen todos los honorables juzgadores, pues es la potestad que el Estado les ha provisto para administrar justicia. Pero la competencia es el límite de la jurisdicción, o sea que es el territorio, el lugar donde ellos pueden ejercer su jurisdicción. Se dan cuenta de que les ponía yo anteriormente unos ejemplos que alguien en unas diligencias de determinado departamento podrá el juez de primera instancia de Petén ir a practicar diligencias en un proceso a Escuintla. Él tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. ¿Por qué? Porque prácticamente el de Petén tiene su jurisdicción y competencia en todos los municipios del departamento del Petén, y el de Escuintla en todos los municipios del departamento de Escuintla, en el municipio y departamento de Escuintla. Entonces, cada quien tiene su competencia y jurisdicción. Es bueno que vayamos tomando nota de que hay otros medios para realizar diligencias para que no están dentro de la competencia de determinados juzgadores. Sale por lo que regula este artículo que pueden trasladarse a otro lugar, pero de su competencia. Continuamos. Tiempo. Ahí lo podemos ver en el artículo 145. Le agregué en esta clase el fundamento de derecho a cada tema, al menos de las diapositivas que agregué, para poderles explicar a solicitud de algunos estudiantes que consideraron que era necesario ver que de una vez en la diapositiva el fundamento de derecho para que se les haga más fácil, ya sea la obligación en que ustedes tengan su código a mano para cotejar e ir comprobando lo expuesto. Pero si así no fuera, si ustedes ven las diapositivas, tomen nota y lo pueden leer para que lo establezcan, ya que es una de las razones de que ustedes puedan ampliar su conocimiento y fundamentarse.
porque aparte de la doctrina, aparte de la teoría, como también es la práctica. Por lo tanto, todo va de la mano y es bueno que lo vayamos comprendiendo. Es así como el tiempo, salvo que la ley contenga una disposición especial, los actos podrán ser cumplidos en cualquier día y a cualquier hora. Durante las audiencias, el presidente del tribunal hará conocer de viva voz a todos los concurrentes del día y hora del lugar de reanudación en caso de aplazamiento o suspensión con plazo determinado. ¿Qué significa? Que en una audiencia es natural de que todos ya tienen conocimiento, que están presentes en esa audiencia, pero por alguna u otra circunstancia hubiera que aplazarse o suspenderse, quiere decir que se va a suspender la audiencia. Especialmente esto ocurre en los debates, en el juicio oral y público, que son tantas las diligencias a practicar que no alcanza una sola audiencia y pueda suspenderse o aplazarse. El juez puede determinar para qué día y hora, siempre dentro de los estipulados en la ley, que eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el debate, cuando es que en doctrina se llama cesura del debate, cuando se suspende o se aplaza, ahí vamos a ver cuál es el plazo. Pero aquí solo para que ustedes conozcan que el juez puede suspender o aplazar el debate y señalar otro día y hora, de lo cual posteriormente vamos a hablar también de lo que es la notificación y van a entenderlo mejor. También quiero hablarles del registro de las actuaciones. Al hablar del registro de las actuaciones, el artículo 146, esto es amplio, porque en lo que es todo tribunal, pero especialmente en materia penal, se llevan los registros correspondientes de ingresos de procesos, de inhibitorias, de conocimientos, de toda resolución que se emite, tiene que quedar los registros correspondientes a efecto de que se puedan guiar cuando se necesita consultar las mismas. Es por lo que es interesante establecer cuando uno o varios actos deben de ser documentados. El funcionario que los practique, asistido de su secretario, levantará el acta correspondiente en la firma que prescribe este código. Las audiencias orales unilaterales o bilaterales podrán ser grabadas en formato de audio, video o cualquier otra forma de registro que garantice su fidelidad. Bueno, yo les hablé lo material de libros, registros y todo esto, pero al referirnos exclusivamente al artículo 146, se está refiriendo, además de lo que les explicaba, que toda actuación, toda diligencia que se practique dentro del proceso es obligación del juzgador que el secretario, que es su auxiliar o su asistente, deje plasmado en un acta todo lo relacionado. En la actualidad, también está hablando de que puede quedar en audio o video. En la actualidad, casi en la mayoría, puedo decir que casi al 100% de los tribunales de justicia, se da que hay audio y video, pero en los departamentos pocos son los que tienen video, la mayoría se da por audio. ¿Qué sucede? Que toda audiencia queda grabada y si las partes desean copia o
un registro de las actuaciones, el tribunal en algunos le dan un disco, en otros no, pero uno puede solicitar que se lo graben en una USB y ya tiene la constancia de dicha audiencia. Además de esto, ocurre lo siguiente, les estoy hablando en la práctica, ocurre lo siguiente, que el tribunal emite a través del asistente o el secretario que acompaña al juez en el acta, en la diligencia de la audiencia, emite o facciona un acta que se le llama acta sucinta. Acta sucinta. ¿Por qué le llaman acta sucinta? Porque solo escriben los datos del juicio, además los datos de las partes y lo más principal que se haya determinado. Demos el caso que se tratara de una persona detenida y abajo se va, o sea, en la parte final de esa acta sucinta van a hacer constar además si quedó detenido, si se le dio si se le motivó auto de prisión, quedó en prisión, o bien se le otorgó alguna medida sustitutiva, cuáles son esas medidas, y luego la hora de finalización, y si se citó a una nueva audiencia, de una vez consta en esa acta para cuándo la audiencia, qué horas, y si fuera un detenido o bien una medida, cuándo o qué tiempo se le concedió al Ministerio Público para la investigación, cuándo finaliza la etapa conclusiva y cuándo es la etapa intermedia. Eso se refiere a los registros de actuaciones. Por favor, espero que mi explicación les sea útil a cada uno de ustedes, a efecto de que comprendan tal situación y puedan interpretarlo de la mejor manera. También vamos a hablar del 148, artículo 148, que se refiere al reemplazo. El acta podrá ser reemplazada total o parcialmente por otra forma de registro, salvo disposición expresa en contrario. En ese caso, quien preside el acto determinará. Es lo que les decía, que la sustituyen, pueden sustituirla y la sustituyen ¿cómo? Con un acta sucinta, ¿no? En la forma pero por cierto que la sustituyen para entregarla, pero los registros correspondientes ya han quedado grabados. En algunos casos no solo grabados, sino que con video. Continuamos. El trámite, además, el 150 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público llevará un registro de las actuaciones realizadas durante la investigación. Hablábamos del registro de las actuaciones del juzgado o de los tribunales, del órgano jurisdiccional, o como ustedes le consideren llamar, y esté señalado en la ley. Pero aquí el 150 nos establece de los registros de actuaciones del Ministerio Público que debe llevar en la investigación. El juez únicamente tendrá los originales de los autos. ¿Cómo lleva los registros del Ministerio Público? Todo proceso, por lo regular, el tribunal tiene original y duplicado, además de las copias que exige según sean las partes. Cada parte también tiene derecho a que se le dé una copia del expediente a efecto de que pueda, tanto si se tratara del
digamos, del sindicado, procesado o acusado, tenga los suficientes elementos de saber de qué se le está sindicando por escrito y pueda defenderse, ¿va? Y el agraviado también sepa cómo va el proceso y si lo desea, pues se puede constituir en querellante adhesivo, porque recuérdense que es el Ministerio Público el que encargado o ente de la persecución penal, por lo tanto es el ente que acusa, pero si el agraviado desea, también puede adherirse a la acusación ya iniciada por el Ministerio Público. De esa manera, también el Ministerio Público tiene que llevar un registro correspondiente de todas las, de la investigación que va realizando, todas las evidencias, todos los indicios que haya recabado durante la investigación, porque quiero aclarar que antes de que llegara a juicio no podíamos hablar de pruebas. Ahí ¿cuáles son las pruebas mismas que se van a proponer dentro del proceso? Pero en la investigación no se le puede llamar pruebas, se le llaman indicios o evidencias. Y el Ministerio Público debe que llevar el registro correspondiente conforme lo manda la ley. Si se tratara de casos especiales, tendrá que levantar actas, proteger las evidencias de la manera que la ley lo establece, para que en el momento de el debate poderlas presentar y no estén contaminadas, porque si están contaminadas, puedan debatirse a través de la defensa. ¿Y cómo se va a contaminar una evidencia que presente el Ministerio Público? Recuérdense que las tienen que proteger a través de un sobre, un acta, de cómo la obtuvo, y si esta evidencia la presenta con violencia, o sea que se ha abierto el sobre o de alguna manera, ya eso le quita efectividad dentro del juicio y podrá ser objetada de inválida. Continuamos. Formas de corrección. Esto de la corrección, ustedes me dirán de qué se trata. Como estamos hablando de los actos procesales, nos está diciendo el artículo 149 que no tenemos por qué la ley lo prohíbe a ocasionar borrar, raspar, alterar cualquier acta. Si por cualquier razón, en el momento que se facciona un acta para proteger una evidencia o para dejar registrada una audiencia, hay un error, una equivocación de palabras que puede hacer que por escribir Palencia, Guatemala, escribimos Amatitlán, Guatemala. No se puede borrar, tachar, como se conoce. No podemos hacer eso. Hay en lo notarial, el artículo 14 nos establece, pero aquí estamos hablando de penal. Entonces, aquí el artículo 149 nos da la pauta qué debemos que hacer. Si ya cometimos el error, ¿qué podemos hacer? Testar. ¿Qué es testar? Colocarle a la palabra en medio una línea horizontal a la palabra, como les decía, que por escribir Palencia escribimos Amatitlán, le colocamos una línea horizontal al centro de las letras de
que forman la palabra Amatitlán, y luego, por lo regular, la escritura en los diferentes tribunales y dependencias se hace a renglón abierto, por esa misma razón, de que quede espacio de entrelinear. Se coloca una línea vertical, que es la para poder colocar arriba. Si ya le colocamos la línea horizontal a Amatitlán, colocamos la horizontal arriba de la palabra que testamos y le ponemos Palencia y cerramos con otra línea horizontal y lo dejamos así. Pero al finalizar el acta o lo que estamos escribiendo, ya le agregamos lo siguiente, la siguiente palabra: testado, testado. Yo siempre recuerdo testado, un guioncito, Amatitlán, otro guioncito, omítase, quiere decir que no vale. Luego seguimos, entre líneas, Palencia, léase. Y de esa manera queda salvado, conforme lo manda la ley. Ojalá me lo hayan comprendido. Es lo que quiere decir formas de corrección. Leyendo ese artículo, dice: es prohibido hacer raspaduras o borrones en las actas y demás actuaciones. Tampoco podrán suspenderse letras o palabras. Los errores o las palabras que se desechen se testarán, pasando sobre ellas una línea que debe dejarlas perfectamente legibles. Las palabras o letras omitidas deberán intercalarse dentro de los renglones respectivos. Al final se hará la aclaración correspondiente. Es la forma que yo les he indicado. Espero que esto lo hayan entendido bien, porque es la forma correcta que debe que actuarse en esta clase de problemas que puedan surgir. Porque a pesar de que en la actualidad es raro que se cometa esa clase de errores dentro de las actas. ¿Por qué razón? Porque si hacemos constar que primero, antes de que firmen las partes, ¿qué hacemos? Tanto la actuación del tribunal como lo que actuamos como partes, se lo leen o se lo dan a que lo lea, y si se detecta el error en ese momento, antes de firmarse, y como ahora ya no es el mecanismo de máquinas de escribir manuales como lo hacíamos antes, ya tenemos modernamente las computadoras, ya solo es de borrar y arreglar y volver a imprimir y se firman. Pero si esto ocurriera, esa es la forma correcta como les he indicado. Espero que haya quedado claro y les sirva en su vida profesional, porque son detalles bien pequeños, pero grandes en el quehacer tribunalicio, en vista de que cualquier situación de estas puede dar lugar a situaciones que puedan cambiar el significado de lo que quisimos plasmar en las actas o diligencias que estamos practicando. Ahora, trámite general de los incidentes. El 150 bis. Esta es una de las reformas especiales que trajo este Código Procesal Penal, porque con anterioridad todas las diligencias que se llevaban a cabo por la vía incidental, que antes quiero aclarar que la vía incidental hay incidente de hecho y de derecho. El incidente de hecho son situaciones
que nosotros queremos, que no estamos de acuerdo en determinada situación y tenemos elementos probatorios que no es así y no está regulado en el proceso. Entonces, no tienen tramitación regulada en el proceso, todo lo tramitamos por la vía incidental. Les decía que anteriormente estaba regulado únicamente y se basaba tanto en penal como en civil, familia o laboral, en cualquier de las otras áreas del derecho. Uno se basaba en el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial, que regulan los incidentes, pero estas son una de las reformas importantes que trajo el Código Procesal Penal, que nos dio directamente el trámite penal. Y si ustedes leen el artículo 150 bis, establece cuando se prevé un incidente para el cual este código, sea el Código Procesal Penal, no señale un procedimiento específico, se procederá de la forma siguiente. O sea que ahora ya no, si nosotros planteamos un incidente y colocamos como fundamento de derecho los artículos de la ley del organismo judicial, no lo van a rechazar, porque ahora esos artículos prácticamente están para la vía, las otras áreas del derecho, pero por la vía penal el fundamento es el artículo 150 bis y establece que la parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su participación o su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiera a cuestiones de hecho. Porque cuando son cuestiones de hecho, si yo estoy diciendo que tal cosa no es así y no está planteado en el proceso que hay una tramitación especial, tengo que hacerlo por la vía incidental, pero tengo que proponer, cuando es de hecho, proponer las pruebas que yo tengo. El incidente que se ha promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado. Estamos hablando de penal, ¿va? El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado. El Ministerio Público y a las demás partes a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo de 2 días. En esta audiencia, si se dieron cuenta, tienen que estar presentes todas las partes, el imputado, el agraviado, el Ministerio Público, para que se diligencie el incidente. Si es un incidente de hecho, el plazo es de 5 días para que se lleve a cabo la diligencia. Y si es de derecho, en el máximo de 2 días. Porque por lo regular, los incidentes de derecho no se prueban, porque se refiere a la ley y la ley guatemalteca no se prueba. Se prueba la ley extranjera, pero la ley guatemalteca, si es un fundamento de derecho, porque nosotros creemos de que estamos citando determinada norma que nosotros la interpretamos de una manera y creemos que se le dio mala interpretación. Esto, sin, hay otra clase de recursos que se pueden presentar, pero esto se refiere exclusivamente a incidentes. Y oído a las partes, en su caso, recibida las pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite. Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en este código, se tramitará conforme lo dispuesto respecto a los incidentes. Si se tratara
del caso que está refutando alguna de las partes en una audiencia y el juez lo estima conveniente, lo deja para que se tramite en calidad de incidente, pero hasta el juicio, hasta el debate. Pero si es necesario, lo resuelve en ese preciso momento. Espero de que hayan comprendido lo que se refiere a los incidentes. Base legal 150 bis. Hay incidentes de hecho y de derecho. También tenemos el artículo 151 que se refiere a los plazos. Vencimiento. Los plazos fijados son improrrogables y a su vencimiento caduca la facultad respectiva, salvo lo dispuesto por la ley del organismo judicial. Por favor, aquí en esta situación me van a concatenar. Léanlo. Los artículos 45 y 46 de la ley del organismo judicial, o sea, la LOJ, porque allí en estos artículos nos establece los plazos. Vamos a hablar un poquito sobre estos artículos antes del 45, porque nos establece el cómputo del tiempo. En el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes. El día es de 24 horas, que empezará a contar desde la medianoche, 0 horas. Se va a contar desde las 0 horas, ¿va? El día. B. Para los efectos se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Esa es la noche, ¿va? A partir de las 18 horas hasta las 6 de la mañana, o sea, de 6 a 6, pero 6 de la noche para 6 de la mañana, prácticamente la noche. C. Los meses y los años se regularán por el número de días que les corresponde según el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el calendario que todos conocemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, según los días que aparezcan en el calendario, esos son los días que tiene un mes. D. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. Entonces los años y los meses terminan en la víspera. Y en la víspera significa un día antes. Ahora, en los plazos que se computen por días, no se incluirán los días inhábiles. ¿Cuáles son los días inhábiles? Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente. ¿Se recuerdan que el día feriado está regulado en el código, bueno, también en el código de trabajo, que los días de feriado son el día de la feria patronal del lugar que se refiera, y los demás se consideran días de ansueto, de permiso, con goce de sueldo. También tenemos que el sábado y domingo, cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas, o sea que deben que trabajar de 40 horas, se tenga como días de descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiere permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. Sí, hay un día que el tribunal notifica que va a estar cerrado, se va a tener como no día hábil. Ahora, ¿qué es esencial? Todo plazo, óigase bien, pues, todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computará
como lo establece el artículo 46 de esta ley. O sea, que si a alguien le notifican cualquier situación procesal, le va a correr a partir del día siguiente. En materia impositiva, el cómputo se hará en la forma que determina la ley de la materia. El artículo 46, el plazo establecido o fijado por horas se computará tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación. O sea, que las notificaciones que se nos hagan por escrito van a tener vigencia a partir del día siguiente. Las que se nos hagan que cobran vigencia por horas tienen vigencia a partir del momento de la notificación. Tomando en cuenta las 24 horas del día a partir del momento de la última notificación o del fijado para su inicio. Ahora, si ya la notificación dice que a partir de tal momento, se tendrá también que tomar en cuenta eso. Por lo tanto, recuerden el plazo, a partir de qué fecha se debe que computar cuando es una notificación y cuando es por horas. Cuando es por días, el día siguiente. Cuando es por horas, inmediatamente, ¿verdad? Continuamos. Comunicación entre autoridades. Artículo 154. Cuando un acto procesal se deba ejecutar por intermedio de otra autoridad, el tribunal podrá encomendar su cumplimiento por suplicatorio, exhorto, despacho u oficio. En este caso lo hemos venido, o este tema pues lo hemos venido platicando casi en varias de las sesiones o clases que hemos tenido, porque lo hemos concatenado. Tal vez se acuerdan ustedes que les he dicho que vean el artículo 114 y 115 de la ley del organismo judicial, que también establece que cuando un juzgador, un tribunal de igual jerarquía necesita la colaboración o comunicación de un lugar a otro para la práctica de una diligencia que está fuera de su jurisdicción o fuera de su competencia, que es el territorio, lo encomienda a otra autoridad de igual jerarquía, menor o de mayor jerarquía. Pero cuando es de igual a igual, ¿cómo se llama? Esa colaboración que le está pidiendo al otro tribunal, cuando es de igual a igual. Se da el exhorto, exhorta al otro de su igual categoría para que le practique esa diligencia. Ejemplo, que un tribunal determinado tenga que, de un departamento, tenga que mandar a escuchar o a practicar alguna prueba a otro departamento, o escuchar testigos, o que haya necesidad que se señale a otro como implicado y haya que practicarse un allanamiento en otro departamento o otra diligencia, porque el allanamiento lo puede pedir también el Ministerio Público directamente en el otro departamento, porque sea otra diligencia que haya que practicarse en el otro departamento, ¿qué va a hacer el juez? Enviar un exhorto al de su igual categoría. Pero si fuera un municipio donde no hay juez de primera instancia, ¿qué va a hacer el juez de primera instancia de determinado departamento? Enviar un despacho al juez de menor jerarquía, que es el juez de paz, para que realice esa diligencia. Pero si fuera lo contrario,
que el juez de primera instancia le va a enviar que le practiquen una diligencia a un superior, o bien que practiquen una diligencia fuera del país, ¿cómo se llama eso? Se llama suplicatorio. O bien que un juez tenga que pedir la colaboración a una institución o dependencia, entidad local o privada. ¿Qué va a hacer? Va a pedir la colaboración, que le envíen determinada información de registros, ya sea de videos, puede ser de documentación, que ayuden a aclarar la situación que se está dando en ese proceso. Va a solicitarlo por informe, o sea, por oficio, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la comunicación entre autoridades. También tenemos el artículo 155, que establece medios. El agente del Ministerio Público que conozca de la investigación podrá requerir a otro funcionario de su categoría la práctica de diligencias fuera de su jurisdicción. Es casi similar a lo que les explicaba anteriormente, que así como un juez puede pedirle a otro de su igual, el Ministerio Público también, para no dirigirse a ese otro departamento, y como ahora casi en todos los departamentos, bueno, en todos los departamentos y casi en todos los municipios del país existen delegaciones del Ministerio Público. Entonces ya no va el Ministerio Público de ese lugar si no lo estima conveniente. A veces lo hacen. El Ministerio Público a veces va a otros lugares, pero si no fuera así, se lo pide a otro funcionario del Ministerio Público del lugar donde necesita la diligencia, que realice esa investigación, lo cual aportará todos los datos concernientes de lo que necesita del Ministerio Público para que proceda como corresponde. Ahí está el 156, la forma. Ahí lo leen. También el artículo 157 establece el deber de colaborar. Todas las autoridades y entidades públicas prestarán colaboración al Ministerio Público, a los tribunales y a la policía, diligenciarán sin demora los requerimientos que reciban de ellos, tanto el Ministerio Público como la policía. No se diga, pues también los tribunales pueden dirigirse, como ya les dije, a toda empresa, institución, a requerir cualquier información. Imagínense en un hecho de tránsito, ¿qué sucede? Hay videos que casi la mayoría de personas particulares tienen en sus viviendas. El Ministerio Público puede comparecer, citar o llegar a investigar y solicitarle copia de ese video. Y la persona está en la obligación de entregarles, porque también cualquier negativa también puede ser motivo de sanción. También 159, retardo o rechazo cuando la diligencia de un requerimiento dirigido al Ministerio Público o a un tribunal fuera demorado o rechazado, el tribunal o el funcionario del Ministerio Público podrá, o sea que si el juzgado le solicita un informe al Ministerio Público y no cumple, el fiscal que lo lleva puede dirigirse al fiscal general para que ordene que se lo envíen e imponga la sanción que corresponde a quien haya incumplido. Y lo mismo puede hacer el Ministerio Público si ha solicitado a un tribunal la colaboración y no lo hace, tiene el derecho de poderse dirigir a un ente superior para que pueda conocer el tribunal disciplinario y que sea cumplida la situación que está solicitando. Además, continuamos. Espero que les parezca interesante. Parece
Ojalá no los esté aburriendo con mi clase, pero la verdad es que todo esto es la actividad tribunalicia en el proceso, todo lo que se lleva a cabo en el proceso. Vamos a hablar de las notificaciones, citaciones y audiencias, artículo 160. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre la etimología. Para poder contextualizar mejor la presente clase, es necesario entender de dónde proviene la palabra notificación y qué se pretende comunicar con la misma. La palabra notificación tiene su aceptación etimológica proveniente de la voz latina notificare. Esta a su vez se deriva de notus, que significa conocido, y de facere, que significa hacer, de lo cual se concluye que la esencia de la palabra notificación es la de hacer conocer algún asunto. Allí la importancia de la notificación. Si el tribunal desea hacer conocer de una persona, ya sea agraviada o procesada, hacer conocer un asunto, lo va a notificar legalmente. Y la notificación implica que obliga a las partes a comparecer en el proceso. Entonces, por lo tanto, la notificación es esencial en un proceso penal. Definición. Se han realizado varias definiciones de la notificación procesal. Se tiene que, para Guillermo Cabanellas, es el acto de dar a conocer a los interesados la resolución recaída en un trámite o en un asunto judicial, que es bien acertada, se dan cuenta, porque todos coinciden. Aquí también tenemos otra definición para cautere, es la constancia escrita puesta en los autos de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto de procedimiento. El licenciado Omar Enrique Leal Espadas expone que la palabra se entiende como un documento en que consta la comunicación de un trámite o un asunto judicial debidamente firmada por las partes o en su representante, por lo que entendemos una noticia de requerimiento o una actitud, de lo cual resuelto por una autoridad de cualquier índole. Tomando en cuenta la etimología de la palabra notificación y las definiciones expuestas, se concluye que, según Eduardo Bravo, la notificación consiste no en una declaración, sino en crear un acto jurídico por el cual la declaración llegue a ser percibida por una determinada persona, permitiéndole conocer su contenido. O sea, que en conclusión, casi todos los jurisconsultos que les he mencionado, Cautery, Guillermo Cabanellas, Eduardo Bravo, definen o casi con similitud la notificación. Y en conclusión, les podría decir que la notificación es la que obliga a las partes a estar presentes en el proceso, pero debidamente notificados. Es así como el artículo 161 nos establece las notificaciones serán practicadas por el oficial notificador o en su efecto por el secretario. En la práctica hay un oficial notificador, ¿verdad?, que comparece, aunque ahora podemos hablar mucho sobre la notificación, porque la notificación puede ser de muchos modos. Puede ser notificación en el tribunal cuando se realiza una audiencia y al finalizar queda constancia o registro. ¿En dónde? En las actas, ¿verdad?
que las partes fueran notificadas legalmente del contenido de esa acta, como también de la próxima audiencia para el día tal a tales horas, del cual están completamente notificados. También puede ser de recibir en el tribunal la notificación, para lo cual el notificador asentará la cédula de notificación correspondiente en una actita que se puede firmar el que la recibe, o bien el notificador tiene fe pública, haciendo constar que la entregó y no firmó. También hay notificaciones que pueden hacerse fuera del tribunal. Las notificaciones personales fuera del tribunal se hacen en la misma forma que indica el artículo anterior. No obstante, el interesado no estuviere, la cédula de notificación podrá entregarse a cualquier persona mayor de 18 años que reside en la casa, prefiriéndose a los parientes del interesado o a sus dependientes. Si no se encontrara en nadie, la cédula podrá ser entregada a un vecino que acepte la obligación de hacerla llegar inmediatamente al interesado, advirtiendo de la responsabilidad en que incurre por falta de incumplimiento. O sea, que las notificaciones que deben que hacerse personales, podría ser la demanda o la acusación o cualquier resolución que haya emitido un tribunal de importancia para el procesal. Y si ahí no se encontrara en la casa que está plenamente identificada, individualizada, que vive el procesado, no se encontrara ahí, se le puede dejar a un pariente, se le puede dejar a un vecino, siempre pueda comprometido y que acepte a recibirla, ¿no? Porque también tiene responsabilidades, como ya dice nuestro artículo correspondiente. Además, hay que recordar de que hay obligación de las partes de señalar lugar para recibir notificaciones. Eso está en el artículo 163. Al comparecer en el proceso, las partes, me refiero que el acusado, el querellante o el agraviado, tienen la obligación de señalar lugar para recibir notificaciones en donde en el lugar que está sentado el tribunal. Si no lo hiciera, ¿qué va a pasar? Se pueden hacer las notificaciones por los estrados del tribunal. ¿Qué significan los estrados? Por lo regular, ustedes han comparecido por casualidad a algún tribunal y ven como pizarrón, una cartelera que acostumbra a tener los tribunales para adherir, pegar las resoluciones que se han emitido en contra de determinadas personas que no señalan para recibir notificaciones lugar y los notifican por los estados del tribunal. También ahora hay una serie de situaciones que lo pueden notificar a uno por teléfono, lo pueden notificar por correo electrónico, por cualquier otro medio válido, a como está la tecnología actual. También hay que recordar que una persona que está debidamente citada y la incomparecencia injustificada provocará de inmediato la ejecución del apercibimiento, porque el juez tiene toda esa potestad de coerción de cumplir la ley, establecerle apercibimientos que si no comparece va a ser conducido por la fuerza pública. Y si también se le puede imponer una multa, como regula el artículo 174, que es en caso de incomparecencia una multa de 10 a 50 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra. ¿Y qué quiere decir?
que si el juez puede solo imponerle la multa de 10 a 50 quetzales, pero si incurrió en una desobediencia absoluta, va a certificarlo conducente a un juzgado de paz para que le inicien, ¿qué? Un juicio de desobediencia. Y ya lean el artículo 414 del Código Penal. Ahí establece que la multa es de 5,000 a 50,000 quetzales para que por el delito de desobediencia. Entonces ya eso se complica. Es bastante, pero yo creo que el tiempo nos apremia. Vamos a hablar sobre los actos y resoluciones jurisdiccionales. El artículo 177. El artículo 177, actos y resoluciones jurisdiccionales, poder coercitivo. El ejercicio de las funciones del tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer de todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene. O sea que un tribunal tiene la potestad, un juez, de apercibir que se cumpla con sus apercibimientos. Caso contrario, nos va a sancionar. Como ya les dije, lean el artículo 414, la multa del Código Penal. La multa es de 5,000 a 50,000 por desobediencia. También 178, los autos y las sentencias que sucedan a un debate serán deliberadas, votadas. Bueno, esto del debate lo vamos a ver más adelante, pero sí. También establece sobre la queja, la rectificación. Cuando hay alguna situación que no se ha cumplido en los plazos que corresponden, podemos elevar una queja ante un tribunal superior, o bien podemos pedir la rectificación al mismo tribunal, ¿verdad? Pero esto es en lo que concierne a la actividad procesal de la actividad tribunalicia. Principios de la actividad procesal. El llamado principio dispositivo, que puede encontrarse en la fórmula de que las partes tutelan derechos propios sobre los que normalmente tienen poder dispositivo, son los mejores jueces de sus intereses, siendo su voluntad decisiva en lo que se refiere a la iniciación de la actividad procesal y a los límites de los cuales debe de impulsarse el proceso, tanto por lo que se refiere al material de hecho como a las alegaciones jurídicas. Pero vamos a determinar que estos dos principios que suelen contraponerse en la doctrina en esta materia, recuérdense, el principio dispositivo en materia penal corresponde al juez el impulso del proceso. Lo contrario en materia civil, porque el derecho dispositivo en materia civil es la potestad que tienen las personas de poner en movimiento el órgano jurisdiccional, o sea, de denunciar y pedir. Pero en materia penal el principio dispositivo corresponde al juez, porque él es el que pone en movimiento el proceso. Cuando se trata de delitos de acción pública penal, como lo regula, ¿qué artículo? El artículo 24 del Código Procesal Penal. Y 2, de oficialidad, por medio del cual el Ministerio Público ejerce la acción penal de los hechos que conozca. Siempre se dan cuenta que según el artículo 251 de la Constitución de la República de Guatemala, ¿a quién corresponde la persecución penal? Al Ministerio Público, artículo 251 de la Constitución de la República de Guatemala.
interesante. Espero que estén captando lo mejor que se pueda esta clase, porque nos va a servir de mucho. Incluso el proceso penal tiene una serie de actividades que vamos a ir comprendiéndolo de la mejor manera. Cada momento vaya creciendo o vaya ampliándose las diferentes clases. Y no se diga ya cuando ustedes puedan comparecer en la práctica a un tribunal y conocer de sentido propio la actividad procesal. Al hablar de los dos principios que les hablé, dispositivo y de oficialidad, estos dos principios se encuentran diversamente combinados en los distintos sistemas procesales. Si bien hubo un tiempo en que el principio dispositivo era el generalizado, en la actualidad la tendencia es descartar el llamado principio de oficialidad, sin que sin embargo pueda decir que no dejen de hacerse concesiones al otro sistema. Se refiere que anteriormente, como se conocía, nosotros en la actualidad tenemos que nuestro sistema penal es acusatorio, ¿verdad? Porque anterior era el inquisitivo, y repito que el inquisitivo se refería a que el juzgador prácticamente lo era todo. O sea, el juez él investigaba, él oía al sindicado y también sancionaba, o sea, emitía la sentencia. Ahora no, hay en el sistema acusatorio, está el Ministerio Público para que investigue. El juzgador solo analiza, valora pruebas, emite el juicio y la sentencia. O sea que hay separación para que no exista esta clase de confusiones dentro del proceso penal. Y para mayor comprensión de este tema, tenemos la diapositiva que nos regula las partes en actividad procesal. Dicho todo lo anteriormente ya manifestado en esta clase, creo que vamos a comprender que las partes en el proceso penal son: ¿quién dirige las audiencias? El juez. Va a estar el juez, el Ministerio Público, el agraviado, el abogado del agraviado, el sindicado, el abogado del sindicado, querellantes adhesivos, querellante exclusivo y terceros civilmente demandados. El impulso oficial es la facultad que corresponde constitucionalmente a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público, como entes encargados y auxiliares de la administración pública, respectivamente, especialmente en los delitos o faltas de acción pública. Esto voy a recalcar, porque entre más le mencionan los artículos, creo que más van a ustedes a memorizar. El artículo 203 de la Constitución de la República de Guatemala establece la potestad que se le ha encomendado a la Corte Suprema de Justicia, que ustedes ya lo han leído constantemente y pienso que hasta de memoria se lo saben, que es la justicia la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde
a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requiera para el cumplimiento de sus resoluciones. Entonces está claro, ¿va? Que es la Corte Suprema de Justicia. Pero también es necesario que veamos el artículo 251, que ya lo hemos visto con anterioridad en esta clase, que se refiere al Ministerio Público. Por favor, es para fundamentar que es el impulso oficial es a través de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, artículos 203 y 251 de la Constitución de la República de Guatemala. Por favor, leámoslos. También quiero que tengan presente, como tanto que hemos hablado, que el proceso aquí, que el proceso penal. Entonces, el proceso, hay bastantes acepciones o conceptos que puedan darle al proceso, pero el más corto que les puse aquí, que es una serie de actos a los que dan vida estos sujetos, estando ligados unos a otros por un nexo de coordinación hacia un fin. Eso es lo que prácticamente les quise dar a entender, que el proceso se presenta externamente como esa serie de actos, ¿va? Para que ustedes tengan el fundamento, pero además de eso, les recuerdo, lean el artículo 5 del Código Procesal Penal, que le da los fines del proceso. Es necesario agregarle al proceso que el proceso pues parece como una serie o un conjunto de actos que decían los clásicos, y considerando como una relación jurídica construida sobre la base del derecho de las partes a la sentencia y del deber del juez de pronunciarla. Derechos y deberes que tienen evidentemente su raíz en una norma extraprocesal cuya existencia no puede negarse y sin que pueda tampoco dejar de ser considerada como un acto jurídico en el sentido de esta palabra, aunque por otra parte sea lícito dudar de la oportunidad de construir una doctrina de los actos procesales sobre la base de aquella sistematizada por la doctrina civilista. Bueno, la doctrina civilista le da otro sentido, pero estamos en materia penal. En realidad parece que existe en la propia determinación de acto procesal que se pone de relieve la misma definición que suele aparecer en la doctrina: acto que tiene por inmediata consecuencia la construcción, el desenvolvimiento, la conservación, la modificación o la definición de la relación procesal. O para decirlo en frase de Carmeluti, este es un autor, ¿verdad? Un jurista, un jurisconsulto, Carmeluti: acto que tiene por efecto el cambio de una situación procesal. Es evidente que el proceso como una realidad distinta del acto no tiene existencia, ya que ambos se identifican con diferencia de la relación jurídica sustancial, que es siempre distinta al acto jurídico que la constituye. De todo esto podemos relacionar el artículo 5, como les mencioné anteriormente, que le vamos a leerlo. Dice así: artículo 5 del Código Procesal Penal. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. ¿Se dan cuenta? Es toda acción exteriorizada por la persona humana que
está señalada como delito falta, ¿va? Y de las circunstancias en que pudo ser cometido. ¿Por qué las circunstancias que pudo ser cometido? Porque de ahí se va a desprender si existe delito o falta, o no hay nada que perseguir, ¿verdad? El establecimiento de la posible participación del sindicato. No olvidemos que el artículo 14 de la Constitución de la República establece la presunción de inocencia. También el artículo 14 de este código establece, del Código Procesal Penal, establece tramitación como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el proceso. Esto lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, como también el artículo 14 de este Código Procesal Penal. O sea que el hecho que una persona esté detenida no puede decir que es culpable. Lamentablemente, los medios de comunicación, la gente, al detenerse una persona, de una vez lo condenan. Y eso no es así. Para eso existe el proceso penal. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué es tutela judicial? A la protección del Estado a través de las leyes del país. Precisamente por eso se da el proceso penal, para no incurrir en esta clase ya vieron que cuando ocurre un linchamiento no se le sigue un proceso legalmente instituido. Prácticamente está cometiendo un ilícito penal, porque sin establecerse si es culpable o no, aunque ellos basta con que los indiquen y ya los quemaron, ¿no? El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso. El debido proceso, artículo 12 de la Constitución, artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial, el debido proceso. El procedimiento por la aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Hay que darnos cuenta que en el debido proceso, hay ley en el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial que establece esa circunstancia necesaria. Quiere decir que se le han respetado todos los principios constitucionales como procesales, porque si no, no hay debido proceso. No se aplicó la garantía del debido proceso. Tenemos en la legislación aplicable siempre la Constitución de la República de Guatemala, que ya la citamos en varias ocasiones, el Código Procesal Penal, Código Penal, Ley de Organismo Orgánica del Ministerio Público, la Ley del Organismo Judicial, entre otras, y los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, que son ley en Guatemala. Y para que les quede a ustedes memorizado, al menos lo más importante, van a encontrar las respuestas de estas 5 preguntas que hemos formulado en las diapositivas anteriormente mencionadas. Es así como en la semana 4 tenemos las 5 preguntas. Número 1, mencione algunas leyes aplicables a la actividad procesal guatemalteca. Pregunta número 2, ¿cuáles son los 2 principios que se anteponen doctrinariamente en la actividad procesal penal? Número 3, ¿es el impulso oficial del proceso penal que corresponde constitucionalmente a quién? También tenemos la pregunta número 4, mencione las partes en la actividad procesal penal. Pregunta número 5, escriba un concepto de proceso penal. Tengan cada uno de ustedes una buena tarde. Muchas gracias por su atención.